Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Espacio Liberal, programa informativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Ricardo Barón. Sintonía 1420 AM presenta Espacio Liberal. Buenas noches a todos los que me escuchan por el dial 1420 AM, así como por la página sintonía1420.com. Este programa Espacio Liberal llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Luis Guillermo el Mago Martínez en grabación y edición, Moisés López en los controles y en la producción general, quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único Venezuela que muestra el camino de la prosperidad. Y bueno, para mí es un placer el poder iniciar este programa con el objeto de poder compartir con ustedes un conocimiento o casi nunca han hablado en la universidad, y que es un concepto que se posee desde hace más de 250 años y que explica de una u otra manera el por qué hay prosperidad y libertad en sitios como Miami, Suiza, en contraposición a la servidumbre, que impera en lugares como La Habana, Corea del Norte, incluso creo que en Venezuela. En fin, quiero hablar del conocimiento que marca el sendero hacia la prosperidad de naciones, la libertad de ciudadanos. A continuar, permítame presentarme. Como ya dije, mi nombre es Ricardo Baroni, soy abogado desde hace 27 años, de los cuales tengo 20 en el libre ejercicio de la profesión. Poseo una especialización en Derecho Administrativo, una maestría en Derecho Constitucional que está en fase de tesis. He sido profesor por aproximadamente universitario en facultades de Derecho aproximadamente por 15 años y tengo algunos trabajos publicados en algunas revistas especializadas en temas jurídicos. Pero realmente no vengo a hablarles de mí, sino de los objetivos que se pretenden con este programa, que básicamente son tres. En primer lugar, pretendemos tratar de difundir y explicar de una manera sencilla las premisas filosóficas y morales del liberalismo y del capitalismo, al ser estos dos sistemas lo que históricamente han demostrado ser la mejor manera y la más eficiente y eficaz forma para poder organizar una sociedad donde impere la prosperidad y la libertad. Igualmente pretendemos explicar de una manera también muy sencilla cómo la ausencia de estos principios, de estos valores liberales, ha sido la principal causa que ha llevado a Venezuela a la deplorable situación en la que se encuentra actualmente. Y por último, también pensamos proponer algunas medidas, algunas soluciones para hacer de Venezuela una potencia económica donde la gente pueda vivir realmente en paz, en libertad y en abundancia para todos sus ciudadanos. Dicho esto, debo aclarar en primer lugar que en este programa no vamos a hablar o comentar las noticias que se generan todos los días en el país. Pretendemos ir un paso más allá. Vamos a analizar más bien el por qué en Venezuela todos los días se producen las noticias que se producen y no otras. Y esto tiene realmente un poco que ver con la forma de organización social que nos hemos dado los venezolanos, o mejor dicho, con la forma de organización social que nos han impuesto los políticos, entendiendo por políticos a los efectos de este programa esa casta de cleptócratas miserables y sátrapas que bajo un esquema de mafia organizada viven de parasitar a la sociedad por la vía de la tributación, y han sido los políticos precisamente quienes desde el año 1961 y luego en 1999 nos impusieron a los venezolanos un sistema de organización social que nos ha conducido a ser un país de ciudadanos pobres, pero eso sí, de gobernantes muy ricos. Ahora bien, entrando ya en materia, básicamente en el mundo hay tres maneras de organizar una sociedad, y todas ellas son plasmadas en un documento en el que al cual se le dan muchos nombres, y que estoy seguro, mis estimados oyentes, que ustedes lo han escuchado: ley madre, ley de leyes, texto fundamental, carta magna, pero su nombre más conocido es Constitución.
Y sobre eso es que quiero hablarles hoy, sobre las maneras de organizar una sociedad, cuáles son las bases, cuáles son los principios y cuáles son los fines de cada uno de estos sistemas. Y la importancia de realizar estas precisiones no son un mero ejercicio académico, porque la verdadera importancia de lo que yo les vengo a hablar hoy radica en que dependiendo del tipo de organización social que la constitución de un país adopte, eso marca de manera definitiva la diferencia entre vivir en un país pobre o en un país rico. Bueno, dicho esto, debo señalar que históricamente se han ensayado tres maneras o sistemas de organización social, a los cuales llamaremos por los momentos sistema A, sistema B y sistema C. Ahora bien, esos tres sistemas persiguen los mismos fines: que haya riqueza, que haya libertad, que haya igualdad, y para ello se valen de ciertas instituciones que tienen los mismos nombres. Y aquí viene la parte complicada de todo este asunto. En cada uno de estos tres sistemas, por ejemplo, las palabritas libertad, igualdad, democracia, son un común denominador, pero se entienden de una manera no solo distinta, sino hasta contradictoria y antagónica. Y a pesar de que cada uno de estos sistemas persigue la máxima riqueza, la máxima libertad y la máxima igualdad posibles, realmente difieren es en los medios que se emplea cada uno de ellos para poder lograr esos fines. Dicho de otra manera, de una manera más simple, dependiendo del sistema de organización social que adopte un país, esos principios y valores, a pesar de llamarse igual, o sea, democracia, ley, separación de poderes, en cada uno de esos tres sistemas, estas palabritas tendrán un significado u otro, incluso significados que pueden ser incompatibles entre sí, los cuales nos colocan ante una situación muy difícil, ya que pareciera que todos esos conceptos abogan por lo mismo y realmente no es así. Y esto es importante hablarlo, ya que, insisto, de ello depende el que un país encuentre el camino hacia la riqueza o hacia la miseria. Como quiera que cada uno de estos tres sistemas nos promete riqueza, nos promete libertad e igualdad, pienso que lo más conveniente es empezar realizando una precisión de estos conceptos, ¿no? Empecemos por la riqueza. Y la mejor manera de definir la riqueza es a través de su opuesto, ¿no? La pobreza. Y fíjense que esto es muy curioso, porque mucha gente piensa que la pobreza es la ausencia de recursos, pero yo creo que por ahí no pasa la cosa, ya que cuando se sostiene que la pobreza es ausencia de recursos, eso pareciera llevar íncito o tácito una comparación en el sentido que un país que no tenga recursos será pobre, un país que tenga abundancia de recursos será rico, y un país que tenga más o menos recursos o será más o menos pobre o será más o menos rico. Con lo cual, insisto, si no tienes recursos eres pobre, y si tienes recursos eres rico. Yo creo, e insisto, que la cosa no pasa por ahí, porque entonces ¿cómo se explica que Japón, que es una isla que está ubicada en uno de los sitios más inhóspitos de la Tierra, una tierra que está sometida a temblores, terremotos, tsunamis, huracanes, sea un país sumamente rico, y Venezuela, que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene bauxita, que tiene coltrán, oro, etcétera, es un país actualmente sumamente empobrecido? Y fíjense, Venezuela tiene petróleo desde hace millones de años. De hecho, hace 500 años había más petróleo en Venezuela del que puede haber hoy. Y aquí, mis estimados oyentes, yo les pregunto, ¿es que acaso los indios caribes eran ricos porque tenían mucho petróleo? Bueno, yo creo que no. Lo que significa que la riqueza no tiene nada que ver con la escasez o la abundancia de recursos. En ese sentido, miren, la pobreza ha sido la condición natural de nuestra especie durante casi toda nuestra historia. La pobreza no tiene causas, la pobreza es incausada, simplemente la pobreza es ausencia de riqueza, con lo cual lo que tenemos que definir realmente es la riqueza, porque es esta, la riqueza y no la pobreza, la que realmente tiene causa. Y fíjense, más allá de los recursos que pudieran estar disponibles, lo que en definitiva hace que la gente viva mejor es la capacidad de transformar con su mente, con sus manos y con su trabajo lo que la naturaleza le ofrece, para así poder mejorar, facilitar, asegurar y hacer más estable, productiva y divertida nuestras vidas. Entonces la verdadera causa de la riqueza se logra realmente con acción humana. Todo eso se logra con la cabeza, con las manos, con trabajo. No es más que transformar lo que la naturaleza nos pone a nuestra disposición para estar mejor que antes. Esa es la riqueza. En la medida en que tengamos más bienes y tengamos más servicios que nos permitan a su vez ser más productivos, que faciliten nuestras vidas, incluso que la hagan más divertidas, en esa misma medida tendremos más riqueza y con ella una vida mucho más plena.
Pero para que esa acción humana pueda desplegarse al máximo, necesita sine qua non un ecosistema institucional y de organización social que no solo facilite, sino que potencie al máximo el poder creador de la mente de los hombres. Esto en cuanto a la riqueza. En cuanto a la libertad, fíjense que la libertad se define en un sentido clásico original como la ausencia de opresión y de coacción. La libertad viene siendo que nadie termine utilizando y disponiendo de ti de manera forzada para hacer algo diferente a lo que libremente pudieras hacer, decidir hacer. O sea, realmente la libertad es la capacidad de obrar sin estar sometido a los demás. Eso es lo que es la libertad, y es precisamente el no estar sometido a las órdenes coactivas de otros lo que le permite a las personas hacer lo que quieran, eso sí, sin dañar a los demás, como trazar sus proyectos de vida, decidir qué van a hacer, buscar su felicidad de la manera en que lo consideran adecuado y pertinente, y realmente ese es el concepto original de libertad. Ahora bien, y fíjense en esto, lo que demuestra la historia de la humanidad de los últimos 200.000 años, es que el que es más fuerte siempre va a dominar y someter a los débiles, utilizándolo en su beneficio. Esa es la historia de la humanidad, el sometimiento total de los poderosos sobre el resto de las personas, con lo cual ese concepto de no estar sometido a la voluntad de otro no es algo que parezca natural o innato en la práctica, ya que ha habido un sometimiento total de unos sobre otros durante miles de años. Y visto así, ese concepto de libertad individual es un concepto bien extraño. Piénsenlo, piensen en la historia del hombre y verán que ha habido solo destellos de libertad. Incluso hace tanto como 500 años, lo mejor que le podía pasar a un europeo promedio era que su hijo fuese esclavizado por algún sultán persa o iraní, porque por lo menos iba a poder alimentarse. Y eso era en la Europa medieval una práctica normal. Ahora bien, si ya hemos dicho que la libertad es ausencia de opresión, la otra pregunta que tenemos que hacernos es cómo se puede oprimir a la gente. Y básicamente los teóricos, los expertos, han detectado tres formas principales de opresión. Primero, mediante el uso de la fuerza o la coacción y la violencia, o ante la amenaza creíble que en tu contra van a usar la fuerza, la coacción y la violencia. Dos, privando a la gente de la posibilidad de acceder a medios materiales fundamentales para la subsistencia. Siendo más claro, privando a las personas de su derecho a la propiedad incluso de las cosas más básicas como comida, agua, ropa, porque al final quien detente en exclusividad estos bienes materiales va a poder dominar a quien no los tiene. Y la otra manera de dominar a las personas es a través del engaño, a través de la manipulación, y eso se materializa a través de la propaganda. Y por último, el último concepto que tenemos que precisar es el de la igualdad. Y fíjense, hay una igualdad de condiciones en el sentido de que todo el mundo tenga las mismas cargas, o sea, las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y aquí estoy hablando de la igualdad ante la ley, que no es más que la ausencia de privilegios. Así como la libertad es ausencia de opresión, la igualdad es ausencia de privilegios. Pero hay otra igualdad, que es la igualdad material, que la dispensa el Estado y se basa en todo lo contrario, es decir, en el otorgamiento de privilegios. Es esa igualdad que el Estado siempre invoca, por ejemplo, para quitarle a los ricos o a los más exitosos sus recursos vía impuestos para redistribuirlos entre la población más necesitada y tratar de esa manera de acortar las desigualdades materiales que existen entre los individuos de una sociedad. Es una igualdad que se basa en los privilegios, por ejemplo, en materia de subsidios. ¿Cómo se justifica que el Estado le entregue a una empresa subsidios y a otra no, sino es por el hecho que la empresa que recibe el subsidio está siendo privilegiada porque el Estado le está entregando para sus negocios dineros provenientes de las arcas públicas? Bueno, dicho esto y precisado estos conceptos, vamos a entrar a examinar ahora cuáles son estos tres sistemas de organización social, que creo que son tres y son recogidos en las constituciones de los distintos países. Y a pesar que son sistemas incompatibles, hay aspectos donde esa distinción puede ser más o menos borrosa y eso realmente dificulta bastante su identificación, ya que esos tres sistemas más o menos usan los mismos términos. En efecto, todos esos sistemas proponen lo mismo, proponen prosperidad, proponen riqueza, proponen libertad y proponen igualdad. Y entonces, en función de eso, lo que nos toca ver es qué se entiende por
prosperidad, libertad e igualdad en cada uno de esos tres sistemas y cuáles son los medios que emplea cada uno de estos tres sistemas para cumplir con estos objetivos, para cumplir con estas promesas. E insisto, hacer este tipo de precisiones es complicadísimo, porque cada uno de los tres sistemas usan instituciones con los mismos nombres, aunque al final, y a pesar que se llamen igual, son instituciones que no solamente tienen matices distintos, sino que incluso terminan siendo total y absolutamente diferentes e incompatibles. Es más, para la mayoría de los abogados a veces es muy difícil saber de qué se está hablando sin tener en cuenta esas precisiones, ya que, por ejemplo, Corea del Norte es una república que se denomina democrática, como democrática se denomina China, como democrática se denomina Estados Unidos, y como democrática se hacía llamar la antigua Alemania comunista del Este. Entonces, estas precisiones son muy importantes hacerlas y tenerlas en cuenta. Bueno, tenemos un primer sistema que es el que vamos a llamar por los momentos sistema A. Este sistema A de organización social, de cómo organizar la sociedad, nos dice que va a haber un estado de abundancia, de prosperidad como nunca ha existido en la Tierra, donde prácticamente la gente no tendrá siquiera que trabajar, sino que todas las riquezas emanarán de la Tierra y la gente podrá utilizar y vivir en un estado de completa y absoluta felicidad total y eterna. Dicho en otras palabras, este sistema promete el paraíso en la Tierra. Ahora bien, este sistema ve un problema para poder lograr esos objetivos, ¿no? Y ese problema es realmente que es la explotación del hombre por el hombre. Básicamente, la explotación que hacen los dueños de industrias, los dueños de empresas y los dueños de comercios de sus trabajadores. Y es por esa razón que este sistema justamente pone el énfasis en una sola cosa, o en un aspecto principal: abolir la propiedad privada de los medios de producción. En este sistema es perfectamente posible ser, por ejemplo, propietario de unas tijeras y que puedes emplear para cortar tu propio cabello, pero no eres propietario de esas mismas tijeras para montar una barbería, cortarle el cabello a terceros y recibir una remuneración por ese servicio que tú prestas. Dicho de una manera más simple, en este sistema no puedes usar tus tijeras que son de tu propiedad como un medio de producción, ni por ejemplo tampoco pudieras usar tu carro para ser taxista o Uber. Este sistema se caracteriza por tener leyes que prohíben a las personas explotar sus bienes en su beneficio personal, por cuanto los medios de producción son propiedad exclusiva del Estado, con lo cual las personas quedan impedidas de organizar, explotar sus propios bienes para generar otros bienes, lo que se traduce en que las personas son desposeídas de su derecho de propiedad. En definitiva, la propiedad en este sistema se limita a los bienes de uso personal. Bueno, volviendo al asunto que nos incumbe, había dicho que en este sistema A, la propiedad privada de los medios de producción está abolida, proscrita, prohibida. Según este sistema, y como está abolida la propiedad privada de los medios de producción, el único que puede emplear esos bienes para a su vez generar otros bienes es precisamente el Estado. Y ese es el meollo de este sistema. Es decir, ya que, o dicho de otra manera, al no haber propiedad privada, la única manera de poder generar riqueza es bajo el control, bajo la dirección, bajo la disposición y ejecución del Estado. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿se puede generar riqueza en un sistema así? ¿Y qué tan eficientemente se puede generar riqueza así? Yo en lo personal creo que bajo un sistema así sí se puede generar riqueza, pero poquita. Pero además esta se concentraría en una o en pocas manos. Es decir, si los medios de producción es propiedad exclusiva del Estado, la riqueza generada, obvio, de cajón, irá a las manos de los gobernantes. Y nosotros, los particulares, el ciudadano de a pie, trabajaremos en esos medios de producción propiedad del Estado, ganando una paga salarial que no sería producto de arreglos voluntarios, sino que el Estado, precisamente al saberse propietario de todos los medios de producción y por ende al ser el propietario de todas las fuentes de trabajo, el monto del salario será impuesta por los gobernantes de manera unilateral, ya que las personas, al no tener posibilidad de generar su propia riqueza, no son autónomas ni libres, sino que van a depender siempre de la voluntad del gobernante.
Lo anterior significa que toda la producción de bienes y servicios útiles para la vida la va a determinar, la va a planificar, la va a dirigir y la va a ejecutar el Estado, y todo el mundo va a tener que ocupar los puestos, los cargos y las posiciones que dentro de esa planificación central de la economía fije el Estado. Y miren, un sistema así concebido en la práctica se diferencia muy poco del sistema feudal. Por ejemplo, Richard Pipes, un gran historiador norteamericano, decía que en estos sistemas, en este sistema A, no hacían falta cárceles, bastaría con dejar a las personas desempleadas para condenarlas a morir de hambre, ya que el Estado es el único empleador. Y aquí hay otro tema, ya que al no haber iniciativa privada, tampoco hay incentivos para el trabajo. De hecho, ese sistema genera enormes desincentivos, porque hagas lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, lo más a que puedes aspirar es a una paga predeterminada por el Estado, con lo cual no se te reconocen los méritos en el trabajo, pero sí se te reconocen los méritos por ser fiel al partido. Y fíjense en esto, todos los sistemas de organización social prometen prosperidad, prometen riqueza en abundancia para que las personas tengan un nivel de vida elevado, todos prometen libertad, todos prometen igualdad. Y aquí les pregunto, mis estimados oyentes, en un sistema en donde se acabe con la propiedad privada de los medios de producción, ¿se genera riqueza sí o no? Yo creo que no, o sea, se genera muy poca y siempre cae en manos de los gobernantes. Y más bien la evidencia histórica, empírica, demuestra que este sistema es imposible que pueda generar prosperidad. Y ello por varios motivos. Primero, no hay incentivos para que la gente trabaje, para que la gente se esfuerce y produzca al máximo. No hay competencia y las personas además quedan a merced del éxito de las políticas económicas del plan económico centralizado, diseñado por el Estado, con lo cual si el Estado traza un mal plan, un nefasto plan y se equivoca, ¡wow!, mueren millones de personas de hambre. Y esto no solamente pasó una sola vez, pasó varias veces y no hace cientos de años, en el siglo XX y comenzando el siglo XXI. Basta recordar el caso de la Unión Soviética, donde entre el año 1917 al 22, como consecuencia de las políticas económicas establecidas por Lenin, murieron 5 millones de soviéticos de hambre y frío. La China de Mao Zedong, murieron 20 millones de chinos de hambre y frío. La Camboya de Pol Pot llegó incluso a abolir el dinero, convirtiendo a toda su población en esclava. Y en 3 años murió el 20% de la población camboyana. Estamos hablando de 3 millones de seres humanos. Corea del Norte tuvo una hambruna a finales de los 90, comenzando el nuevo milenio, y no sé si posiblemente eso pueda estar ya sucediendo en Venezuela. Y fíjense, en este sistema las personas terminan quedando a merced del éxito de las empresas del Estado, cuyos trabajadores no tienen ningún tipo de incentivos para ser más productivos, ya que hagan lo que hagan, el más productivo siempre va a ganar igual que el menos productivo. Es un sistema que recompensa de igual manera tanto al eficiente como al mediocre. Y este sistema de economía centralizada siempre termina fracasando, porque la empresa pública, y esto es por un tema estructural, siempre será menos eficiente que una empresa privada en libre competencia, en igualdad de condiciones. Y eso es una regla, eso es una ley como la gravedad. No hay una sola empresa pública en ningún lugar del mundo, ni del universo, ni del multiverso conocido, que funcione tan eficientemente como puede funcionar una empresa privada en libre competencia. Porque no hay incentivos ni para la empresa pública ni para los trabajadores. En definitiva, el acabar con la propiedad privada de los medios de producción conlleva a que no se puede producir tanta riqueza como se pudiera producir en otros sistemas. Y además la poca riqueza generada siempre va a parar a manos de los gobernantes, y esto es también como la ley de la gravedad. Y aquí yo quisiera preguntarles a ustedes, yendo hacia otro tópico, ¿este sistema conduce a la libertad? Miren, yo tampoco, ¿no? Es imposible, ya que una sociedad que tiene que vivir según un plan económico centralizado donde el Estado dirija todas las formas de producción, es una sociedad que de inicio no puede ser libre, es decir, no puede haber libertad individual entendida como ausencia de coacción de otro, ya que la gente siempre termina quedando sometida a la coacción del Estado, al ser este el único empleador, por lo que el ideal de libertad como ausencia de coacción, como explicábamos hace unos momentos, queda anulado, queda destruido en este sistema. Claro, en este sistema la libertad se entiende en el sentido de establecer un nivel de vida igual para todos, que se resume a cada quien según sus necesidades, y así poder lograr una igualdad y libertad absoluta. Ya casi para terminar con esta parte, en lo que respecta a la igualdad,
este sistema, mire, sí cumple con esa promesa, ¿no? Produce una igualdad material como ningún otro sistema, pero hay que aclarar que la igualdad que produce es hacia abajo, es hacia la miseria, es hacia la pobreza, pero si lo vemos y lo medimos de otra manera, también produce una gran desigualdad entre la casta rica de los gobernantes y la casta miserablemente pobre de los ciudadanos, con lo cual realmente este sistema termina siendo profundamente desigual, tanto en lo jurídico como en lo material, y esa brecha se hace más profunda entre quienes están inscritos en el partido y quienes no están inscritos en el partido, con lo cual se parece mucho al sistema feudal, donde las diferencias jurídicas y materiales lo determinaba la afiliación, lo determinaba, el estrato, la cuna donde se nacía. En este sistema A, las diferencias jurídicas y materiales no lo determina el estamento o la cuna donde nace, sino lo que lo determina es la afiliación al partido único, ya que las personas hagan lo que hagan y se esfuercen lo que se esfuercen, nunca tendrán acceso a cosas a las que pudieran tener otros por el solo hecho de formar o no formar parte del partido. Ahora bien, ya vemos que este sistema no logra las promesas que ofrece. No hay ni prosperidad, no hay riqueza, no hay libertad, no hay igualdad. Veamos ahora entonces cómo funcionan las instituciones en un sistema que niega la propiedad privada. Fíjense en algo, este sistema indudablemente se rige a través de leyes, o dicen regirse a través de leyes, pero el concepto de ley es un concepto de ley muy peculiar, muy extraño, porque realmente estamos hablando más que de leyes generales y abstractas, aplicables por igual a todos, estamos hablando de leyes mandatos, es decir, son leyes hechas para ser aplicadas a grupos de personas específicas, dicho de una mejor manera, son leyes que se aplican a sectores de la población y no a otros, y concretamente, y esta es la parte más importante, son leyes que no se le aplican a los gobernantes que tienen el control del Estado. En lo que respecta a la separación de poderes, miren, no hay separación de poderes desde un punto de vista de la separación de poderes como un sistema de frenos, de pesos y contrapesos que impida que el Estado tenga un fin que quiera imponerle a las personas para dirigir la sociedad. Es una separación de poderes donde realmente lo que hay es un poder absoluto concentrado en la cúpula del partido que va a decidir imponer todo lo que tenga que ver con la vida de los ciudadanos. O sea, en este sistema puede haber un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, pero realmente el poder legislativo está para habilitar la actuación del Ejecutivo a través de leyes, y el Poder Judicial estará para legitimar cualquier actuación del Ejecutivo cuando cualquier persona quiera reclamar. Y bueno, dicho esto, vamos a un corte de la emisora y ya volvemos con Espacio Liberal. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Espacio Liberal. Bueno, ya estamos de vuelta, continuamos, ¿no? Estábamos hablando de, en este sistema A de organización social, cuáles eran las instituciones que se empleaban para poder cumplir esas promesas de generar riqueza, libertad e igualdad. Habíamos dicho que las leyes no eran leyes generales y abstractas aplicables por igual a todos, sino que eran leyes mandatos aplicables para unos grupos y a otros no. Hablamos que la separación de poderes está diseñada en este sistema no para que los poderes se controlen mutuamente, sino todo lo contrario, para que colaboren entre sí y poder imponer los fines del Estado, que en realidad son los fines de los gobernantes, sobre imponérselos a la sociedad. Y bueno, en otro orden de ideas, este sistema no solamente niega la propiedad privada, sino también niega los derechos individuales, porque pone por encima el interés general, y las personas terminan siendo un instrumento de los fines del Estado, y en definitiva la sociedad termina pareciéndose mucho a un ejército. Cuando les hablaba de la opresión, concluíamos que se puede oprimir con la violencia, eliminando las propiedades de las personas y a través de la propaganda y la manipulación. Y en el sistema A, esos tres mecanismos terminan siendo ampliamente utilizados. Es decir, son sistemas donde hay derroche de violencia, los que se opongan o cuestionen el plan público general trazado en beneficio de todos son violentados.
coaccionados, al disidente hay que aniquilarlo o reeducarlo porque es un peligro para el éxito del proyecto común, pero paralelamente también hay una relación de subordinación, porque si no obedeces al líder no comes. Y por último, este sistema tiene tremendos mecanismos de propaganda donde utiliza las mismas estrategias para asustar o para unir a la sociedad y hacerla más manipulable. Por ejemplo, esta unión de la sociedad se puede plasmar o materializar a través de la creación de un enemigo externo o interno que se pueda culpar y luego aniquilar por ser apátrida, por ser escuálido o por ser simplemente contrario al Estado o a la sociedad. Y este sistema tiene un nombre, este sistema es el sistema socialista. Dicho esto, vamos a analizar el sistema C. ¿Por qué dejo al B de último? Porque el B pretende ser o pretende estar en el medio del sistema A y del sistema C. Vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, con el sistema de organización social C. Este sistema se fundamenta en todo lo contrario que el sistema A, que el sistema socialista, ya que acepta y reconoce una vigencia plena, absoluta y total de los derechos de propiedad privada sobre los medios de producción. Ahora bien, habiendo plena vigencia del derecho a la propiedad privada, lo que hay que preguntarse es, ¿este sistema logrará la promesa de traernos prosperidad, riqueza, libertad e igualdad para todos? Ya vimos un primer sistema de organización en donde un grupo por la fuerza prohíbe la propiedad privada. Ahora en este sistema es todo lo contrario, no se prohíbe la propiedad privada, la propiedad realmente se concibe como un derecho absoluto según el cual cada quien puede tener, explotar, usar, inventar y producir lo que le dé la gana con sus bienes. Y entonces hay que volverse a hacer la pregunta, ¿en un sistema así se generará riqueza? Miren, yo creo que sí, si habrá riqueza y mucha y para todos. Porque por la sencilla razón de que existe la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a toda clase de bienes y servicios y puedan disfrutar del producto de su trabajo. Y en este sistema, por otra parte, el mérito sí es reconocido. Cuando una sociedad se organiza así, reconociendo el derecho a la propiedad privada y estableciendo un régimen de libre competencia, miren, la gente termina innovando y creando más y mejor, buscando siempre ser más eficientes para poder competir con otros, ofreciendo mejores bienes y servicios al menor costo posible. Y fíjense, un sistema donde se respete la propiedad privada con respecto a un sistema donde no se respete es el que cambia realmente la forma de creación de riqueza. Y fíjense, si ustedes piensan que trabajan mucho en su oficina, subordinado a, por ejemplo, a un jefe, monten su propia oficina para que vean que van a trabajar 3 veces más, claro, le van a ver el queso a la tostada, y ese es precisamente el motor que hace que se produzca más y mejor, al tratarse de un sistema de producción totalmente descentralizado, individual, y que realmente se organiza a través de mecanismos de cooperación voluntaria, donde entra en juego, el sistema de precios libres no controlados por el Estado. Miren, en este sistema la gente decide a qué se va a dedicar, como igualmente decide la forma en cómo van a invertir su dinero, cómo van a invertir su esfuerzo, su ingenio, y además se ha demostrado que el sistema de propiedad privada pleno es el mejor sistema para generar riqueza. ¿Y cómo ocurre esto? Por Dios, miren, es imposible de saber, pero ocurre. Y aquí hay que dejar de ser arrogantes, ya que la sociedad no se puede organizar desde arriba. Miren, a veces por golpe de la fortuna, en este sistema terminan las personas descubriendo inventos que cambian la vida de millones de seres humanos. Y eso es posible cuando no hay una planificación estatal de la economía y la gente es realmente libre y se la deja trabajar en paz. Cuando estas cosas suceden, miren, ocurren maravillas que son realmente inimaginables. Cuando una persona explota todo su potencial, una sola persona, miren, créanme en esto, puede generar bienestar al resto, generándose así el sistema más justo de asignación de recursos jamás inventado por el hombre, porque termina siendo la propia gente quien termina decidiendo quién se hace rico al comprarle a esa persona que te está ofreciendo un bien y un servicio de calidad que mejora tu vida, que la hace más productiva, incluso que te da más tiempo para el ocio. La gente termina recompensando a esa persona entregándole su dinero, y es por eso que en este sistema es la propia gente quien al final termina decidiendo
decidiendo quién se hace rico y quién no se hace rico. Y es por eso que en este sistema, créanme, cuando les digo que es la propiedad privada la que marca realmente la diferencia, porque estos sistemas de garantía plena de la propiedad privada sin duda permiten una mayor generación de riqueza y prosperidad, y además permiten bienes disponibles que mejoran la vida de todos nosotros, cuestión que no ocurre en el sistema, es decir, cuestión que no ocurre en el sistema socialista. Ahora, yo me imagino, mis estimados oyentes, que ustedes estarán haciéndose una pregunta: ¿y qué ocurre en este sistema, o qué pasa con aquellas personas que no son propietarias? Bueno, miren, los no propietarios en este sistema son los primeros beneficiados. En efecto, al haber muchísimos propietarios, quienes no son propietarios tienen la posibilidad de venderle a esto su fuerza de trabajo. Y si no te gusta un empleador, bueno, mira, siempre tendrás la posibilidad de renunciar y venderle tu fuerza de trabajo a otro, incluso que te la pague mejor. Esto es lo que se llama la libertad de contratación. Y esto en algún momento te permitirá ser propietario. Y si no te permite ser propietario, bueno, por lo menos te permitirá cumplir en buena medida tus planes de vida, y quizás estarás sentando unas bases muy firmes para que tus hijos puedan ser propietarios. Miren, no es lo mismo vivir en una sociedad donde hay 6 millones, 4, 3, 1 millón de propietarios, 500.000 propietarios, a vivir en una sociedad donde hay un solo y único propietario, que siempre es el Estado. Aquí vale la pena citar a Trotsky cuando decía que en el capitalismo el que no trabaja no come, y en el socialismo el que no obedece no come. Por eso que este sistema a los primeros que beneficia son a los no propietarios. Bueno, hemos visto que este sistema sí cumple en la mayor medida posible su promesa de generar riqueza, de generar libertad y de generar igualdad. Toca ver ahora cuáles son las instituciones que este sistema utiliza para poder cumplir esas promesas, ¿no? En primer lugar, la ley en este sistema es general y abstracta, y cuando la ley es así ya no somete. La ley simplemente es un marco donde las personas deciden cómo van a actuar. Y fíjense que en el sistema socialista también se habla de ley, pero ya no son leyes generales y abstractas, sino que son leyes mandatos. En este sistema realmente el propósito de la ley es darle a las personas la estabilidad necesaria para poder ejercer la libertad, logrando que todos, miren, tengan las mismas condiciones jurídicas al aplicarse la ley por igual a todos. Al ser así, miren, de inicio se logra una igualdad ante la ley. Realmente en este sistema la ley termina de acabar con los privilegios. En la medida en que las leyes sean generales y abstractas, ello determina un marco en el que no se le dice a las personas qué pueden hacer, sino realmente todo lo contrario. Es decir, en este sistema las personas pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, ya que aquí en este sistema el Estado no ordena ni dirige a las personas. Y es por eso que en este sistema, valga la redundancia, discúlpeme por repetir tanto la palabra sistema, las leyes que existen, miren, vendrán a ser el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, unas cuantas leyes más, y las leyes administrativas no incidirán sobre las libertades, sobre los derechos individuales de las personas, sino simplemente se limitarán a organizar los poderes del Estado. Una ley de regulación de alquileres, una ley de control de precios en este sistema sería inmediatamente anulada por violar los derechos individuales. Es decir, estamos hablando de leyes de libertad, y estas leyes no existían antes. Estas leyes fueron fueron un aporte de la filosofía liberal. Esto es lo que se conoce con el nombre del imperio de la ley, no el imperio de los hombres. Aquí gobierna la ley, no gobiernan los hombres. La ventaja de que a uno lo gobierna la ley, eso es que impide que las personas quedemos sometidos a la voluntad incierta, arbitraria y caprichosa de los gobernantes. Y déjenme decirles algo: lamentablemente en nuestras facultades de derecho, el 90% del tipo de leyes que se enseñan en este país son las leyes del sistema socialista, son leyes mandato, son leyes que se aplican a unos grupos y a otros no. Por otra parte, en este sistema, al haber un respeto irrestricto a la propiedad privada, al permitirse el libre mercado y la competencia, y al haber igualdad ante la ley, incluso las
personas que arrancan peor desde el punto de vista material tienen más chances de lograr sus planes de vida. Y en este sentido, miren, la evidencia histórica es abrumadora, es irrefutable. Este sistema permite una movilidad social como no se produce en ningún otro sistema. De hecho, la primera sociedad que creó riquezas como nunca, que cambió toda la estructura social, fue Inglaterra, que era el país más ignorante, más miserable, sucio y pobre de Europa en el siglo XVIII. Y por suerte del destino, los ingleses lograron controlar a la corona, establecieron un sistema de libertades y de propiedad privada, y en 50 años se convirtieron en el gran imperio del mundo. Incluso, nunca sobre la tierra se había generado tanta riqueza como la generada en Estados Unidos en el siglo XIX con este sistema. Miren, y un dato que muy poca gente sabe, Estados Unidos siempre fue más pobre que Latinoamérica, hasta que en 1873, por primera vez, Estados Unidos generó más riqueza que toda Latinoamérica, para más nunca soltar esa ventaja. Y eso realmente fue consecuencia natural de aplicar el sistema C. Bueno, ya vemos que entonces este sistema permite crear riqueza como ningún otro, ya que permite a la sociedad organizarse mediante un orden espontáneo que nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona. Pero además este sistema permite como ningún otro que hasta aquellas personas que nazcan pobres puedan hacerse millonarios. Y ejemplos de esto sobran. Rockefeller era hijo de un inmigrante alemán pobrísimo. Heinz, de los enlatados Heinz, también hijo de un inmigrante pobrísimo. Más recientemente, Amancio Ortega, el dueño de Zara, es el cuarto hombre más rico del mundo. Ese hombre lo que tenía era una sastrería muy modesta en Galicia. Samuel Cole, Pulitzer, toda gente que vino realmente de abajo. Bill Gates, Steve Jobs, fueron desertores universitarios de clase media, pero no era gente educada en una universidad. Y gracias a las bondades de este sistema es que se puede producir esta gran movilidad social. Con relación a la separación de poderes, en este sistema, esta institución es un mecanismo que realmente lo que pretende es que el Estado no tenga fines propios. Lo que busca la separación de poderes en este sistema, a diferencia del sistema A, es que no se pueda crear un poder lo suficientemente grande y que concentre para sí tanto poder que pueda llevar adelante un fin y planificar de una determinada manera la sociedad e imponerle sus fines al resto de las personas. Es decir, la separación de poderes en este sistema busca que el poder sea ineficiente, para que se detenga el poder, para que no puedan los gobernantes llevar adelante ningún cometido, salvo el único en el que podemos estar de acuerdo, que es garantizar y proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas, tanto de enemigos internos o externos, y eso, señores, se garantiza prohibiéndosele al gobierno hacer cualquier cosa que no sea el dispensar justicia y seguridad. O sea, y fíjense, este principio de separación de poderes en este sistema es tan poderoso que si a un ejército se le aplicara la separación de poderes de este sistema, quedaría paralizado, no serviría para nada. Y por ejemplo, cosas como las que se dicen en Venezuela, de que los distintos poderes colaborarán entre sí para lograr los fines del Estado, no es la separación de poderes a la que se refiere este sistema, porque si el Estado tiene fines, miren, las personas dejan de tenerlos. Cuando el Estado planifica la economía, menos podemos nosotros planificar nuestras vidas y al final terminamos siendo simples y meros instrumentos de los fines del Estado. Por otra parte, en este sistema el Poder Judicial tiene un fin muy específico, que es controlar el poder. Aquí el gobierno no tiene autoridad, solo tiene una autoridad en la medida en que esté ejecutando fielmente la ley. En este sistema las personas son juzgadas por jurado, esto es muy importante. En este sistema no te juzga el Estado, te juzgan tus iguales, te juzgan tus pares, te juzgan los ciudadanos. Y bueno, aquí la democracia es una democracia limitada. En este sistema el Parlamento puede votar sobre cualquier cosa, menos sobre los derechos y las libertades de las personas. Continuamos. Estaba explicando que este sistema C realmente sí cumple con sus promesas de generar riqueza, igualdad y libertad. Y la base angular, lo que posibilita que esto pueda ser posible, es precisamente la propiedad privada. De seguida estábamos hablando de cómo es concebida la ley en este sistema. Son leyes generales, abstractas, aplicables por igual a todos, son leyes que no otorgan privilegios a las personas. Y de seguida estábamos explicando la separación de poderes en este sistema, que a diferencia del sistema A, del sistema socialista, es una separación de poderes que está diseñada
imbricada para lograr que el gobierno no tenga fines propios y sea ineficiente en el caso de que decida controlar a la sociedad. Igualmente señalábamos que aquí el Poder Judicial tenía un fin muy específico, que es controlar el poder, ¿no? Y fíjense, con respecto a la ley, se me olvidó comentarles algo, que en este sistema, leyes, o no sé si se los comenté, que leyes tales como una ley de regulación de alquileres o de control de precios sería automáticamente anulada. Y por último comentábamos que la democracia es una democracia limitada. Esto significa que el Parlamento puede votar sobre muchas cosas, pero sobre lo que no puede decidir e incidir es en los derechos individuales de las personas. Bueno, este es el sistema C, y este sistema es el sistema liberal. Es el que consagra como forma de organización social la constitución de un Estado liberal, que es un Estado pequeño, sin fines propios, un Estado que a lo sumo está para dispensar justicia, seguridad, de repente la acometida de algunas infraestructuras que el sector privado no esté dispuesto o esté en capacidad de realizar. Aquí estamos hablando de carreteras, represas, alumbrado eléctrico, ductos de agua, etcétera. Y otra de las funciones que cumple este Estado liberal es el de seguridad, es decir, proteger a los ciudadanos tanto de enemigos internos como externos. Y bueno, ya dije, el brindar justicia. Entonces tenemos un sistema A, que es el sistema socialista, y tenemos el sistema C, que es el sistema liberal. Y aquí hay un sistema que vamos a llamar el último, que es el sistema B. Este sistema B realmente pretende estar en el medio del sistema A y del sistema C, es decir, pretende estar entre el sistema socialista y el sistema liberal capitalista. Pero les digo algo, hemos visto que la clave en los otros dos sistemas está en la propiedad privada, y en este sentido el sistema socialista proscribe, anula, abole la propiedad privada, y el sistema C, el sistema liberal, la protege al máximo posible. Pues bien, en el sistema B se dice abiertamente que la propiedad privada tiene una función social. Lo que realmente termina convirtiendo al sistema B realmente, y esa función social que se le da a la propiedad, termina convirtiendo al sistema B en una categoría atenuada del sistema A, es decir, en una categoría atenuada del socialismo. Este sistema realmente es el sistema A, pero de a poquito, y si analizan el sistema B, las leyes son mandatos, la separación de poderes es colaboración de poderes, el poder judicial es activista, y los derechos sociales terminan diluyendo, licuando, machacando, triturando a los derechos individuales. Este sistema B realmente lo están vendiendo desde hace tiempo como una evolución, como una mejora del constitucionalismo C, cuando ciertamente es una negación, es una ruptura del sistema liberal, ¿no? Porque es que este sistema B, que es el estado social, el estado de bienestar, arranca realmente de una limitación tremenda del derecho a la propiedad privada. En este sistema, a diferencia del sistema liberal, la propiedad privada deja de ser un derecho absoluto para convertirse en un derecho relativo, porque tiene que cumplir una función social, y realmente en la práctica la función social que va a cumplir la propiedad es la función social que el político de turno decida. Y cuando tú regulas, limitas la propiedad y la función social, precisamente lo que hace es eso, al final lo que terminas limitando, restringiendo, es la libertad de las personas. Y déjenme decirles algo, este sistema, que es el sistema de Estado social, el sistema de Estado de bienestar, fue puesto por primera vez en práctica efectiva en Venezuela con la Constitución de 1961. Y este fue el sistema que se consagró en la Constitución de 1999. Y déjenme decirles algo, este sistema B, este sistema del Estado social, tiene una gran tendencia a culminar en estados dictatoriales, autoritarios, totalitarios. Pero las razones del por qué eso es así las explicaremos en otro programa. Me atrevo a adelantar que este estado, este sistema B, este estado social,
al limitar el derecho a la propiedad y otros aspectos que también considero nefastos, que explicaremos en otro programa, insisto, nos llevan a que en Venezuela desde el año 61 hemos tenido un Estado inmoral, un Estado inhumano, injusto, ineficiente, inviable, que envilece al ser humano y que es peligroso, porque realmente, como ya dije, este Estado siempre termina vendiéndose como un Estado benefactor, bondadoso, pero siempre termina degenerando hacia un Estado totalitario. Pero insisto, en esto hablaremos en otro programa. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado a ustedes gracias a la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, a Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, a Luis Guillermo El Mago Martínez en la grabación y edición, a Moisés López en los controles y en la producción general, quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Muchas gracias por escucharme y hasta un próximo programa. Sintonía 1420 AM presentó Espacio Liberal.